Bien, esta es la presentación del segundo parcial de conversión de energía, presentado por Julián José Ávila Manchego y mi persona Richard de Jesús Mejía Jerónimo. Bien, el parcial nos pide el diseño e instalación de un sistema de bombeo para el transporte de agua desde el bloque 37 hasta el tercer piso del edificio bioclimático. Bien, como datos de entrada, el examen nos dice que el caudal de operación será de 50 metros cúbicos por hora. Bien, como tal, debemos hacer el cálculo y mostrar el método de selección de diámetro de tubería, el método de selección de la bomba y el cálculo de los costos. Para el cálculo de los costos, el examen nos proporciona una tabla con los accesorios y el precio, a excepción de la bomba que debemos buscar en un catálogo. Bien, para iniciar a resolver el examen, nosotros utilizamos una herramienta de Google Earth para calcular la longitud de las distancias entre el bloque 37 y el edificio bioclimático. Eh, debi- Debimos ingeniárnoslas para no romper nada en el trayecto de la tubería. Entonces, nosotros utilizamos visualmente un codo en esta parte, otro codo de 90 grados acá, un codo de 45 grados acá, y fueron todos los accesorios eh, lineales. No estamos contando el accesorio que van hacia arriba. Bien, aquí también la herramienta nos muestra que tuvimos que hay una distancia de 539,51 metros. Se puede decir que 540 metros. Bien, esta es una representación esquemática de lo que nosotros queremos hacer. Tenemos un suministro, la bomba, y va a elevarse una cierta distancia. Bueno, las distancias de piso en piso son de 3 metros. Entonces, como vamos para el tercer piso y tendremos en el tercer piso 1,20 m, esto como para una llave de paso o lo que se va a poner para llenar el estanque arriba. Bien, el Z2 es de 7,2 metros. La distancia desde la planta, de la primera planta hasta arriba. Cabe mencionar que esta tubería estará bajo tierra medio metro, ya que debe ir cubierta para que no se dañe. Bien, la temperatura fue de 30 grados, pues consideramos que la temperatura en el clima que tenemos es de 30 grados Celsius. La longitud, sumando los 7,2 metros, tuvimos una longitud de 550 metros total de tubería. Bueno, Bueno, ahora para calcular el primero el diámetro que nos dan, ya como teníamos aquí, vamos a considerar los diámetros de tubería que nos entrega el catálogo que nos dieron al principio, que no se lo he mostrado. En total nos estaban dando un diámetro de 1 hasta 4 pulgadas y vamos a utilizar estas ecuaciones para hallar las velocidades. Entonces, hallaríamos una velocidad con esta ecuación utilizando los diámetros que nos están dando, que son comerciales. Y tendríamos aquí una configuración entre la velocidad y los diámetros. Como podemos ver, la curva nos da una tendencia que a mayor diámetro, la velocidad se vuelve más constante, lo cual es beneficioso para nuestro sistema. Entonces, seguiríamos para hallar lo que es el diámetro. Utilizaríamos la siguiente ecuación, que sería el diámetro, la raíz de 4 por el caudal, sobre pi por la velocidad. En este vamos a considerar que la velocidad va a estar entre 0,6 y 1,3. Para este caso vamos a suponer que la velocidad es de 1 metro por segundo. Reemplazaríamos en la ecuación anterior el caudal que teníamos al comienzo, era de 50 metros por hora, lo convertimos a metros cúbicos por segundo
Y la velocidad la reemplazamos también y nos está dando un diámetro aproximado de 0,133 metros. Revisando la tabla donde nos estaban dando los diámetros, el diámetro que más se acerca en metros es 0,1, que es aproximadamente el diámetro de 4 pulgadas. Teniendo en cuenta eso y los datos que ya teníamos entrada, hallaríamos lo que es con la temperatura, la densidad, la presión de saturación a la temperatura y la viscosidad dinámica. La densidad está aproximadamente en 996 kilogramos por metro cúbico, la viscosidad dinámica y la presión de saturación en pascal. Para hallar la bomba que necesitaremos en todo el sistema, primero que todo tendremos que hallar el coeficiente de fricción, y para hallar el coeficiente de fricción necesitaríamos hallar el reino. El reino está compuesto por la densidad, la velocidad, el diámetro y la viscosidad dinámica. De todo esto no conocemos cuál es la velocidad, y para hallar la velocidad utilizaríamos hallando el área. El área la hallaríamos con la ecuación de una circunferencia, porque el tubo es circular, el diámetro, y reemplazaríamos por el diámetro que estaba aproximado, que era 4 pulgadas. Nos está dando un área de aproximadamente 0,081 metros cuadrados. Y para hallar la velocidad sería el caudal sobre el área, que nos está dando una velocidad de 1,713 metros sobre segundo. Teniendo eso en cuenta, reemplazamos los valores que ya tenemos, como es la densidad, la velocidad, el diámetro y la viscosidad dinámica, para hallar el número de Reynolds. El número de Reynolds nos dio 219.240,28, lo cual es mayor a 4.000, y estamos utilizando un régimen ya de turbulento. Ahora bien, tenemos que la tubería que estamos utilizando es de plástico. Entonces la rugosidad para esa tubería va a ser igual a 0 milímetros. Bien, como siguiente paso vamos a calcular el factor de fricción. Como primera iteración se calculará con la ecuación de Hallan. Eh, bien, calculamos el Reynolds, entonces se reemplaza Reynolds y el diámetro. Esto se cancela porque como la rugosidad es cero, entonces obtenemos un factor de fricción de 0,01525. Este será nuestro valor semilla. Con este entraremos a la ecuación de Coolbrooke-White. Bien, con esta ecuación reemplazamos nuevamente Reynolds, rugosidad, diámetro y el dato semilla que encontramos anteriormente. Al hacer el cálculo, obtenemos un factor de fricción de 0,01540. Con este dato podemos calcular ya las pérdidas. Pérdidas mayores. Bien, con esta fórmula calculamos las pérdidas mayores. Factor de fricción por la longitud sobre el diámetro multiplicado por la velocidad al cuadrado por 2 veces la gravedad. Reemplazando datos, la longitud de 550 metros, la velocidad de 1,7131 metros sobre segundo, el diámetro de 4 pulgadas por 2 veces la gravedad. Cabe recalcar que anteriormente se calculó el diámetro y se eligió de 4 pulgadas. Bien, obteniendo una pérdida mayores de 12,4711 metros. Bueno, nosotros necesitamos calcular la cantidad de tubos que necesitamos. Tenemos la longitud 550 metros
pero los tubos comercialmente los venden de 6 metros y obtenemos 92 tubos en total para todo el sistema. Bien, entonces para calcular las pérdidas menores, nosotros debemos tener en cuenta todos los accesorios que contiene todo el circuito de tubería. En este caso, pues tenemos una válvula de compuerta 100% abierta, eh, una entrada de tubería. eh, Esto en la parte de la succión. En la parte de descarga tenemos una válvula de compuerta abierta, salida tubería, un codos de 90, codos de 45, uniones roscadas. Aquí están las cantidades. Usaremos 6 codos de 90 grados, 82 uniones roscadas, y aquí se suman todos los factor K. Bien, aquí tenemos el KL total, que este dato es el que nos va a servir para calcular las pérdidas menores. Está la fórmula para calcular las pérdidas menores. KL, que lo calculamos con la sumatoria de todas las... eh, bien, se multiplica por la velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad. Reemplazando datos en la velocidad, el KL, obtenemos que las pérdidas menores es de 5,862 metros. Las pérdidas totales es la sumatoria de las pérdidas mayores más las pérdidas menores. Reemplazando los datos, obtenemos que las pérdidas totales es de 18,33 metros. Bueno, también hallaremos lo que son las pérdidas por succión, que eso están antes de la bomba, y la utilizaríamos para hallar el NPCH. Bueno, primero que todo, las pérdidas de succión serían las pérdidas mayores antes de la bomba y la pérdida por accesorio antes de la bomba. En este caso tenemos de fricción que habíamos ayudado antes, la longitud de succión, que la consideramos de 1 metro, la velocidad sobre 2 veces la gravedad por el diámetro. La pérdida de los accesorios sería el accesorio de una válvula que se encuentra y el de entrada, que son los dos únicos accesorios que se están considerando en el sistema de succión. Multiplicado por la gravedad, por la velocidad, dividido entre 2 veces la gravedad. Reemplazando esos valores nos va a dar que la pérdida menores por succión va a ser 0,1274 metros. Bueno, ahora bien, para hallar la carga total de la bomba, que sería el cabezal, tenemos la siguiente ecuación, que es entre la del tanque de suministro y el tanque de descarga. Entonces, tendríamos lo que es la presión 1 sobre la densidad y la gravedad, más la velocidad 1 sobre 2 veces la gravedad, más Z1, más el HB, que sería la carga del cabezal, igual a la presión 2 sobre la densidad por la gravedad, más la velocidad 2 sobre la gravedad, la velocidad estaba al cuadrado, perdón ahí, más Z2, más también la carga en la turbina, que no tenemos turbina, aquí esto sería cero, y tenemos las pérdidas totales. Entonces, aquí considerando que las presiones en el tanque 1 y en el tanque 2, donde se va a llevar el agua, son iguales, entonces las dos presiones se cancelan. Tenemos el mismo diámetro para todo el sistema, así que las velocidades van a ser iguales, entonces también se cancelan. Estamos considerando que la bomba va a estar a la misma altura del suministro, así que Z1 es igual a 0, y nos va a quedar que la carga de la bomba va a ser igual a Z2 más las pérdidas. Habíamos considerado que la altura para Z2 respecto a la bomba era de 7,2 metros, y la pérdida que nos dieron de 18,33 metros nos está dando una pérdida de la bomba, una carga de 25,55.
Ahora también calcularemos lo que es la potencia hidráulica requerida por la bomba. Es el flujo másico, y el flujo másico es la velocidad por el caudal por la gravedad más la carga de la bomba. Reemplazando todo eso nos dio una potencia de 3,46 kilovatios, que está aquí en 3.464,98 vatios, que eso es aproximadamente una potencia que debe tener la bomba de 4,65 caballos de fuerza, más o menos en los cálculos. También hallaremos lo que es el NPCH disponible de succión de la bomba, como habíamos hallado anteriormente, lo que eran las pérdidas menores de succión y mayores de succión, de todas las pérdidas de succión. Utilizaremos para hallar en el NPCH la siguiente fórmula. Y de toda esta fórmula tenemos una incógnita que sería la presión que se encuentra antes de entrar a la bomba, que es una presión de vacío. Y tendríamos que hallarla con la siguiente fórmula. Un equilibrio entre la presión 1 con la presión de vacío. Entonces, tenemos que el mismo diámetro, o sea, las velocidades se cancelan por el mismo diámetro. Z1 está al mismo nivel que la bomba, así que sería cero. Como está el sistema antes de la bomba, no hay carga, entonces esto es cero. Y Z3 también está al mismo nivel de la bomba, sería cero. No tenemos turbina y tenemos la pérdida, así que tenemos que la presión de vacío va a ser igual a la presión 1 sobre la densidad por la gravedad menos la pérdida. El NPCH reemplazamos esa ecuación y nos va dando la presión 1 menos la presión de saturación sobre la gravedad por la densidad más la velocidad 3 al cuadrado, que es igual a la velocidad 1 sobre 2 veces la gravedad menos la pérdida. Reemplazando todo eso nos dio que el NPCH es de 9,9848 metros. Entonces, con todos esos datos hallados anteriormente, vamos allá a seleccionar la bomba. Bueno, para seleccionar la bomba tendríamos en cuenta lo que es el caudal que nos habían dado, que era de 50 metros cúbicos por hora, y la carga que habíamos hallado. Entonces, cogemos una línea vertical del caudal hasta la primera línea que cumpla con la carga que hallamos, que esta opción sería la A, que está más arriba de la que habíamos hallado. Nos dan la serie que es de 4 pulgadas y con eso nos vamos a la selección de la bomba. Y nos está dando una bomba aproximadamente de 10 caballos de fuerza para todo el sistema. Y tiene tanto los diámetros de succión como de descarga de 4 pulgadas. Aquí en un catálogo encontramos que la bomba seleccionada sería la siguiente, que nos está dando 2.532,75 dólares, que eso lo vamos a reemplazar a una conversión de pesos colombianos que estamos utilizando y calcularemos los costos de todo el sistema. Bien, para calcular los costos de todos los accesorios que utilizamos en el sistema, eh, bueno, tenemos las cantidades de los accesorios y el precio unitario que nos los está brindando esta tabla que nos la proporciona el examen. Válvula de compuerta abierta con un precio de 40.000, entrada de tubería, precio de 15.000, salida de tubería, precio de 15.000, en codo de 90, precios de 20.000, codo de 45, precios de 19.500. Cada tubo cuesta 200.000 pesos. La bomba se pasó a peso colombiano y cuesta 9.576.205. Em, la demolición y reparación de la vía, ya que tenemos que atravesar la vía vehicular, eso está aproximado en 400.000 pesos. La unión roscada, 82, perdón, 14.000. Y sumando todo esto, tenemos un total de 29.773.705. Bueno, esta fue la presentación del parcial. Muchas gracias.